Jack estaba seguro de sus seres queridos, hasta que descubrió que su esposa y su mejor amigo ocultaban un romance secreto. Conteniendo su furia, se convirtió en una sombra, observando y esperando el momento perfecto para vengarse. Lo que hizo después habría sorprendido a todos. Me llamo Jack y tengo 35 años. No es que me considere alguien particularmente especial, pero siempre pensé que había alcanzado lo que muchos sueñan. Tengo un trabajo estable, uno que me permite vivir sin demasiadas preocupaciones y disfrutar de ciertos lujos. Mi casa es mi refugio, grande, acogedora, con ventanas que cada mañana se inundan de luz y con una sala amplia donde mi esposa y yo solíamos pasar las tardes juntos, hablando de nuestros días y soñando con el futuro. Mi esposa, Lily, es una mujer maravillosa, alguien con quien he compartido los últimos 10 años de mi vida. Siempre fue mucho más que una pareja para mí. Era mi confidente, mi apoyo incondicional, mi ancla en medio de cualquier tempestad. Hermosa, sí, pero también sabia, con una inteligencia serena que siempre admiré. Sabía cuándo dar un consejo y cuándo callar, y su discreción era algo que valoraba profundamente, una cualidad que me hacía sentir seguro, sabiendo que nunca tendría que enfrentar el mundo solo. Sin embargo, en los últimos meses, algo empezó a cambiar. Al principio, era apenas perceptible, detalles que cualquiera pasaría por alto. Lily solía perderse en sus pensamientos, y yo comenzaba a notar que su mirada, siempre tan cálida y abierta, se volvía, de algún modo, fría y distante. En ocasiones, parecía no escucharme o respondía con evasivas. La veía recibir mensajes y ponerse nerviosa, o mirarme de reojo como si yo fuera un extraño. Antes, no habría prestado atención a esas pequeñas señales. Las habría descartado sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, cada gesto, cada palabra, parecía esconder un significado que me carcomía por dentro. Una noche decidí salir a cenar con mi amigo de toda la vida, Edward. Él es unos años mayor que yo, alguien a quien siempre vi como un mentor, casi como a un hermano. Al conversar, me mencionó algo que, de inmediato, me llenó de inquietud. Dijo que había visto a Lily en una cafetería de la ciudad en varias ocasiones. Al principio, no le di importancia. Pensé que era una coincidencia o algo sin mayor relevancia. Pero cuando Edward me confesó que la había visto acompañada de alguien, de él mismo, mi mente se llenó de dudas. ¿Por qué mi esposa pasaba tanto tiempo con Edward sin que yo lo supiera? ¿Por qué él, mi mejor amigo, no me había dicho nada antes? La idea de que mi esposa y mi amigo pudieran estar ocultándome algo me resultaba insoportable. Edward siempre fue un apoyo, alguien en quien confiaba plenamente. Nunca había tenido motivos para dudar de él, pero ahora, cada vez que recordaba sus palabras, sentía como una aguja clavándose en mi mente, removiendo mis pensamientos, haciéndome cuestionar cada momento compartido con ellos. Pese a la rabia y la confusión que sentía, decidí no actuar precipitadamente. No quería destruir lo que había construido por un simple malentendido, pero tampoco podía ignorar las señales que parecían gritarme que algo estaba mal. Por eso, tomé la decisión de observar, de convertirme en una sombra en mi propia vida. Paciente, en silencio, esperé el momento adecuado para descubrir la verdad. Reprimí mis emociones y asumí una actitud fría, casi calculadora. Sabía que solo podría actuar con justicia si tenía pruebas, si comprendía realmente lo que estaba ocurriendo. Decidí convertirme en un espectador de mi propia vida, listo para intervenir en el momento exacto. Con cada día que pasaba, me sumergía más en esa niebla espesa de dudas, suspicacias y un resentimiento que crecía lentamente, como una sombra inquebrantable en mi vida. Era un dolor sordo, pero constante, una herida que no podía sanar. Cada vez que veía cómo Lily y Edward desaparecían juntos, ya fuera con la excusa de una reunión de trabajo o compromisos sociales, sentía que una nueva ola de rabia se apoderaba de mí.
como si una parte de mí se rompiera un poco más. Me convertí en un extraño en mi propio hogar, en un espectador atrapado en un drama en el que nunca pensé estar involucrado. Nuestras noches, antes llenas de risas, confidencias y sueños compartidos, se transformaron en silencios largos y pesados, llenos de tensión y cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Lily me miraba como si ya no me reconociera, y yo tampoco podía mirarla de la misma forma, no sin preguntarme en qué momento se había roto algo tan profundo entre nosotros. Edward, por su parte, había cambiado. Su actitud, siempre amigable y cercana, se volvió distante, como si ambos supiéramos que había un secreto entre nosotros, pero sin decirlo abiertamente. A veces intentaba disimular, pero sus ojos evitaban los míos, y cada vez que estábamos a solas, el silencio se volvía casi insoportable. Comencé a observarlos más de cerca. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada toque furtivo que Lily y Edward compartían, se clavaban en mí como agujas invisibles, alimentando la desconfianza y haciendo que cada sospecha se volviera más real. No era solo una charla casual. Había algo en sus sonrisas, en sus miradas prolongadas y en los susurros que compartían, como si no tuvieran idea de que yo estaba allí, observando. Sin embargo, no tenía pruebas definitivas, nada que me diera la certeza que necesitaba para confrontarlos. Con el tiempo, luchaba contra un conflicto interno cada vez más desgarrador. Recordaba los años felices junto a Lily, los momentos en los que realmente éramos una pareja, un equipo. Pensaba en cómo juntos construimos nuestra vida, en las promesas y sueños compartidos que ahora parecían desmoronarse ante mis ojos. Pero también recordaba cómo cada mirada, cada gesto de complicidad con Edward, encendía en mí una furia que llenaba cada rincón de mi ser, dejando poco espacio para el perdón. No sabía cuánto más podría soportar esa tensión, esa dualidad entre el amor pasado y el dolor presente. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Sentí que ya no quería perdonar, que ese camino no era para mí. Empecé a alimentar una idea diferente, una idea que me dio una especie de calma oscura, la venganza. Quería que ellos mismos cayeran en la trampa de sus propios actos, que sus propias acciones los llevaran a revelar la verdad. No quería confrontarlos directamente, no quería mancharme las manos. En lugar de eso, opté por una estrategia mucho más silenciosa y calculadora. Decidí convertirme en una sombra, en un observador frío y paciente. Iba a seguir observando, esperando, dejando que ellos mismos me llevaran a la verdad. No me detendría hasta verlos atrapados en su propio juego, sin escapatoria. Quería que llegara ese momento en el que ya no pudieran sostener sus mentiras, en el que sus propios actos los condenaran sin que yo tuviera que mover un dedo. Era una noche que había planeado hasta el último detalle. Quería que todo pareciera una simple reunión entre viejos amigos. Invité a Edward a nuestra casa, le ofrecí una bebida, coloqué en la mesa su vino favorito y me comporté como si nada hubiera pasado, como si yo aún fuera el mismo Jack, que veía en él a un amigo confiable y leal. Pero por dentro me consumía la ira. Cada minuto que pasaba, mi desprecio hacia él se hacía más palpable, pero no me permití ni un temblor en la voz, ni una chispa en los ojos, para que no sospechara nada. Cuando la cena estaba por terminar, la conversación giró hacia temas de traición y confianza. Fingí que era solo una charla ligera, sin importancia, mientras tomábamos una copa de vino. Le pregunté cómo reaccionaría si supiera que alguien lo había traicionado. Edward pareció sorprendido, pero su reacción fue casi imperceptible. Sonrió levemente, sus labios se torcieron en una sonrisa sarcástica, y en su mirada había algo casi desafiante, como si me lanzara un reto mudo. Esa sonrisa encendió mi furia aún más, pero me mantuve en mi papel. «Sabes, Jack», dijo, desviando la mirada, «probablemente trataría de entender por qué sucedió. La traición siempre tiene sus motivos». Su voz era tranquila, como si realmente creyera en sus palabras.
Esa calma me enfurecía, pero sabía que no era el momento de mostrar mis cartas. Aún no. Asentí, haciendo ver que reflexionaba sobre sus palabras, y añadí en voz baja. A veces, las personas traicionan a quienes tienen más cerca, porque no valoran lo que tienen, Edward. Él no le dio importancia a mis palabras, y comprendí que realmente creía que su relación con Lily estaba oculta para mí. Mi juego estaba en pleno apogeo, y sabía que mi plan de venganza ya estaba listo. Solo me quedaba esperar el momento adecuado para que él entendiera cuán equivocado estaba al traicionar a quien confiaba en él ciegamente. Pasaron unas semanas desde que comencé este juego oculto. Observaba cada uno de sus movimientos, analizaba cada mirada y cada gesto. Ellos pensaban que no sospechaba nada, que podían seguir encontrándose a mis espaldas, sin saber que yo ya había descubierto todo. En el fondo, sentía que no podía soportar más esta traición. Era momento de ponerle fin, y sabía cómo hacerlo. Invité a Lily y a Edward a una cena familiar, fingiendo que simplemente quería pasar tiempo con ellos, como en los viejos tiempos. Ellos llegaron, sonriendo, sin sospechar nada. Durante la velada, observé cómo se relajaban, cómo reían, como si fueran inocentes. Me contuve, esperando el momento adecuado para exponer la verdad. Cuando la cena estaba a punto de terminar, me levanté y saqué del bolsillo fotos y capturas de pantalla de conversaciones. Al principio, me miraban sin entender, pero a medida que comprendían que su secreto había sido descubierto, sus rostros cambiaron. Lily quedó paralizada y luego rompió a llorar, dándose cuenta de la magnitud de su error. Edward permaneció en silencio, con la mirada baja, sin decir una palabra. Comprendió que ambos estaban en ruinas. Veía en sus ojos miedo y la certeza de que todo lo que hicieron los llevó a la destrucción. Les dije que sabía de su infidelidad desde el principio, pero decidí actuar con astucia, dejándolos hundirse en la inmundicia de su engaño, para que comprendieran la profundidad de su traición. Mi venganza fue hacer que se enfrentaran a las consecuencias de sus actos y que se perdieran mutuamente. Los expuse públicamente ante ellos mismos, y eso fue suficiente. No necesitaba más palabras ni emociones. Con la cabeza en alto, abandoné mi hogar, dejándolos para que reflexionaran sobre su relación rota. Ahora les tocaba a ellos entender que, al destruir la confianza, no solo rompieron mis sentimientos, sino también lo que había entre ellos. Sentía que mi fuerza y mi seguridad habían regresado, sabiendo que pude resistir la traición sin perder mi dignidad. Esta historia se convirtió en un recordatorio para mí de que, incluso cuando las personas más cercanas te traicionan, puedes encontrar la fuerza para salir victorioso de la prueba.